Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Acompáñame a las escrituras. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, por favor. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y quiero que usted me acompañe ahí. Y dice así la palabra del Señor. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Quiero que recuerde que la semana pasada arrancamos una nueva serie. A esta nueva serie le titulamos Las Buenas Nuevas, las dimensiones del evangelio. Lo vamos a estar viendo durante el mes de agosto. Esas dimensiones que el evangelio trae, por lo menos algunas, 4 dimensiones del evangelio de Jesucristo. Y la semana pasada arrancamos viendo el principio del evangelio. Y nos quedamos, si usted se acuerda, nos quedamos en Marcos capítulo 1, versículo 1, que dice: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y analizamos esas 4 palabras o frases: principio, evangelio, Jesucristo y Hijo de Dios. Son claves para que el creyente las tenga como certezas en el corazón, para que sea efectivo el evangelio. Y digo que sea efectivo no porque el evangelio no sea efectivo, sino porque el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es tan engañoso que a veces prefiere el corazón del hombre seguir con su manera de vivir en lugar de lo que Dios le está ofreciendo y le está pidiendo. Y aunque oye el evangelio, prefiere mejor hacer a un lado el evangelio y seguir su estilo de vida. Por ejemplo, el joven rico que le preguntó al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús le dijo: pues guarda los mandamientos. Inmediatamente dijo el rico: todo lo he guardado, Señor. Bueno, entonces una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Cuando oyó esas palabras, su corazón se turbó. Su corazón entró en aflicción. Y no es que Dios esté pidiéndote el dinero a todos, no, se lo pidió a él. Porque el Señor, que conoce los corazones, se dio cuenta que él tenía un problema. En el trono del corazón no estaba Dios. En el trono del corazón estaba el Dios dinero. Y se lo vio. Y por eso le dijo: lo que tú necesitas es sacar al Dios dinero que tienes en el corazón. Vende lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Dice la Biblia que el joven rico se entristeció tanto que se dio la vuelta y se fue, porque prefirió quedarse con el Dios dinero que seguir a Dios. Por eso le digo que el evangelio no es que no sea efectivo. Es efectivo en todo sentido, pero depende mucho de si le abrimos el corazón o no. Por eso hoy vamos a ver una de las dimensiones del evangelio, y es el evangelio que restaura vidas. Esa es la dimensión que vamos a ver hoy. El domingo pasado vimos el principio del evangelio. Hoy vamos a ver una dimensión,
el evangelio que transforma vidas, el evangelio que cambia vidas, porque si Dios no te cambia, entonces solo fuiste un asistente de la iglesia, pero no fuiste un transformado por el evangelio de Jesucristo. Entonces debemos tener cuidado. Vaya conmigo a Marcos, ahí mismo en el capítulo 1, verso 16 al 18, y vamos a encontrar cómo Jesús llamó hombres para su reino. Los empezó a llamar y empezó a transformar sus vidas en otras vidas. Dice Marcos 1:16, acompáñeme, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Fíjense, como hoy vamos a ver esa dimensión de transformación, necesitamos saber qué es las bases de una verdadera transformación en la vida de un hombre y de una mujer. ¿Cómo es que Dios hace ese cambio en nuestras vidas? Bueno, lo primero que Dios hace es llamar, fíjese bien, es llamar al arrepentimiento y a creer en el evangelio. Eso lo leímos en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el evangelio. La entrada para un cambio de vida no consiste solamente que uno entre a la iglesia. El llamado a transformación consiste en entrar con un corazón arrepentido al Señor. Y ahí es donde comienza la transformación. Le voy a explicar por qué. La palabra arrepentimiento en el griego viene de la palabra metanoia. Oiga esto, metanoia, esa es la palabra griega que es arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio de mente. Pero el diccionario, hay un diccionario que me gustó como lo dice. El diccionario Thayer dice: metanoia es el cambio sincero de actitud, de dejando algo hacia algo mejor. Oiga esto: para enmendar y aborrecer un pasado pecaminoso. Y usted, todo eso quiere decir una palabrita. No, lo que pasa es que le han, además de la traducción, obviamente se le agrega el significado. ¿Qué es lo que quiere decir toda una palabra? Entonces note por favor, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es solamente sentirse culpable, porque cuánta gente se sienten culpable pero no cambian. Haga conmigo así. ¿Cuántas personas se sienten culpables de lo que han hecho pero no cambian? Entonces, ¿qué hubo en ellos? ¿Hubo sentimiento de culpabilidad? ¿O hubo sentimiento, un sentimiento llamado remordimiento, que es el sentirse culpable por un momento, pero no lo suficiente para tomar decisiones en su vida? Entonces, ese es el remordimiento. Eso, mire lo duro que voy a hacer, pero en la Biblia. Eso es exactamente lo que sintió Judas. Aleluya. Eso es lo que sintió Judas cuando le remordió la conciencia porque había vendido al Salvador del mundo por 30 monedas de plata. Se sintió tan mal, hermano, que quiso devolver las monedas y se las llevó al Sanedrín, al que le había pagado. Le dijo: yo no quiero estas monedas, ya, tomen, aquí está. Y aquellos dijeron: ¿y nosotros qué tenemos contigo? Ese es tu problema. No se las recibieron.
Lo que hizo fue tirárselas y se fue. Los fariseos, entre comillas, que creían que eran santísimos, tomaron las monedas y dijeron: no podemos meter las monedas al tesoro del templo, porque eso está contaminado. Y entonces dice que compraron un terreno. El terreno, un terreno donde se ahorcó Judas, casualmente. En Dios no hay casualidades. Hay un nombre que se llama el Aceldama, pegadito al valle del Gehenna. ¿Qué casualidad, fíjese, hermano? Digo qué casualidad, aunque yo sé que no hay casualidades. Fíjese que el terreno que compraron está en el valle del Gehenna. ¿Y sabe qué es el valle del Gehenna? El valle del infierno. Gehenna quiere decir Seol o infierno. Y en ese valle, ahí compraron el terreno los fariseos con esas 30 monedas de plata. Y en ese terreno se fue a ahorcar Judas. Por eso, cuando Jesús habló de Judas, dijo estas palabras: de los que tú me diste, Señor, ninguno se me ha perdido. Solo se perdió el que ya venía perdido para regresar a su lugar. ¿Cuál lugar? Al infierno. Pero ese es otro tema. Eso es otro tema. Pero estoy haciendo estas palabras porque lo que él sintió fue remordimiento. Pero el remordimiento no cambia a nadie. Usted debe de tener cuidado cuando usted se sienta culpable de algo que ha hecho. Debe de tener cuidado de que no solo le remuerda la conciencia. Arrepiéntase y pida perdón. Cambie de mente, cambie de dirección, cambie de actitud, porque eso es el verdadero arrepentimiento. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Ya lo vi asustado y apenas estoy comenzando. Mire pues, mire qué más. ¿Qué más dice? Leamos Hechos capítulo 11 verso 18. El arrepentimiento es la entrada para un cambio de vida. Si hay arrepentimiento, va a haber cambio. Si no hay arrepentimiento, olvídese. Solo va a haber remordimiento. Dice Hechos capítulo 11 verso 18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles, oiga esta palabra, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí está la palabra metanoia. Usted recuerda que el pueblo de Israel al principio del camino del evangelio, al principio creyeron ellos que ellos iban a ser los únicos salvos. Eso es lo primero que pensaron, que solo los judíos iban a alcanzar salvación. Pero de repente se dieron cuenta que el Señor no hace como uno dice, hace como Él dice. Salva a quien Él quiere, te guste o no te guste el que sea salvo. Hermano, en el cielo nos vamos a llevar unas sorpresas maravillosas. Allá de repente vamos a entrar allá al cielo y vamos a ver gente que quizás nunca pensamos que se iba a convertir. Y entonces lo vemos allá y dice: se convirtió este. Pero si este casi parecía el diablo. Sí. Pero como Dios salva a quien Él quiere, a quien Él quiere y cuando Él quiere. Entonces nos vamos a llevar unas sorpresas allá. Porque ¿quién hubiese creído que el Señor iba a salvar al ladrón de la cruz? ¿Quién hubiese creído semejante cosa? Si estaba Jesús justo, santo, pero a uno de los lados tenía a uno de los ladrones que
por el Espíritu entendió que él era rey. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, por favor, Señor, acuérdate de mí. No le dijo: me arrepiento. No le dijo: Señor, perdóname. No le dijo nada. Pero Jesús en esas palabras vio el arrepentimiento de su corazón. Fíjese. Y entonces le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién iba a creer, hermano, que el ladrón de la cruz iba a entrar al cielo? Siempre hemos dicho, por la tradición, hemos dicho, es que a la par de la cruz había un ladrón bueno y un ladrón malo. Yo diría que los dos eran buenos, pero buenos ladrones. Eran buenos para robar los dos. Ninguno se merecía la salvación, por supuesto, ninguno. Pero uno abrió el corazón en el último minuto de su vida. Abrió el corazón y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Eso quiere decir que vamos a ver gente allá que en el último minuto le abrió el corazón a Dios. Ahora, yo no le recomiendo que espere el último minuto, porque de repente no le dan el último minuto. Hay gente que se va, hermano, sin sentirlo. De repente le cayó algo, un accidente, estaba dormido y ya no despertó. Hay gente que no le dan ni siquiera un minuto. No hay garantía de que en el último minuto aceptes a Jesucristo. No hay garantía. Lo mejor es cuando oyes la voz de Dios. Cuando oyes: arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí hay que abrir el corazón. No hay que esperar tanto tiempo. Pero ¿sabe la otra sorpresa que nos vamos a llevar allá arriba? Es que quizás no vamos a ver gente que creímos que la íbamos a ver. Aleluya. Ay, pero es que se miraba puro santo. Sí, pero nosotros vemos lo de afuera, no vemos lo de adentro. Por eso la Biblia dice que algunos en aquel día le dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre echábamos demonios, en tu nombre hacíamos milagros. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Dónde hacían maldad? ¿En la iglesia? No. En la iglesia tenían buena apariencia, pero por dentro estaban mal. Solo salían de la iglesia, aleluya, e iban a hacer lo que ellos querían. Entonces, mire pues, gracias a Dios que no nos han dejado a nosotros escoger quién es salvo o no es salvo. Es Dios, su Espíritu Santo, el que hace ese trabajo. Nosotros no lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo mejor es que nosotros no nos encarguemos de señalar a nadie. Aleluya. Lo mejor es que usted y yo no nos tomemos el trabajo de decir: este es malo, este es bueno, este es pecador, ese es malvado. No se tome ese trabajo, porque no le corresponde ni a usted ni a mí. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Si usted se toma ese trabajo, oiga, si usted se toma ese trabajo, lo van a medir de esa manera usted también. Porque con la vara que midáis, dice la Biblia, es que Dios no deja pasar nada, hermano. Mire, con la medida que midáis, con la vara que midáis, de esa misma forma vas a ser medido. Por eso les dijo a los fariseos: miren, dejen de estar viendo la paja de su hermano en el ojo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dejen de ver la paja en el ojo de su hermano y miren la viga que está dentro de ustedes. Entonces no nos toca a nosotros señalar quién está bien, quién está mal. No nos toca a nosotros. Eso le toca a Dios. Bueno, me fui por otro lado, ¿va? Pues usted tiene la culpa. Lucas capítulo 24 verso 47. Veamos otro texto. Estamos en metanoia, estamos en el arrepentimiento. Esa es la puerta al cambio de vida.
Nadie que no se arrepienta va a tener un cambio. Debe de haber arrepentimiento. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El verdadero evangelio que debe de ser predicado debe de incluir el arrepentimiento y el perdón de pecados. En el tiempo actual se está suprimiendo de la palabra, o se está suprimiendo de la predicación el arrepentimiento o el perdón de pecados. Se está suprimiendo. ¿Por qué? Porque se está vendiendo un evangelio de comodidad. Se está vendiendo un evangelio de necesidades. Se está vendiendo un evangelio de conveniencia. Se está vendiendo un evangelio que le enaltezca el ego, el orgullo, que le enaltezca el corazón, que vele por las necesidades de los demás. Entonces mucha gente está buscando un evangelio que le supla la necesidad nada más. Pero ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio debe de incluir como prioridad el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el cubrir las necesidades no te va a salvar. El día que deje Dios de cubrirte las necesidades, te vas a sentir defraudado. Te vas a sentir que se olvidaron de ti. El día que diga, pero Dios como que se olvidó de mí. Ya no me mandó mi provisión, ya no me mandó mi sanidad, ya no me mandó esto. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está, Señor? No, momento. Es que el evangelio no es ese. El evangelio puede suplir las necesidades, pero la prioridad no es esa. La prioridad es que tu alma sea salva. Y para que el alma sea salva, necesita arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso inclusive cuando derramaron aquel frasco de alabastro de nardo puro a los pies de Jesús, Judas, que ese siempre se molestaba por todo, ¿va? Pero Judas se enojó y dijo: ¿y por qué malgastaron eso? ¿Para qué tiraron ese dinero a los pies del Señor? Le hubiéramos dado a los pobres. El Judas pensando en los pobres, hermano. Si la Biblia dice que era ladrón, nunca había. Entonces él no estaba preocupado por los pobres. Estaba preocupado porque no entró nada para quedarse con algo. Pero Jesús dijo una tremenda verdad ahí y dijo: a los pobres, ¿qué dijo? Siempre los tendréis. Porque la pobreza no está en la riqueza que uno tiene. La pobreza está en que no tienen a Dios en el corazón. Porque si tienes a Cristo en el corazón, lo tienes todo. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. No tienes nada si no tienes a Cristo. Pero si tienes a Cristo, mira, hermano, aún el plato de frijoles se siente como carne asada. ¿Por qué? Porque te da Dios la paz, la gracia y la alegría que viene de Dios. No es la riqueza lo que hace al hombre feliz, sino, como dice aquel canto, solo Dios hace al hombre feliz. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Vaya, ese es el punto número 1. Arrepentimiento y fe es la entrada para el cambio. Pero mire lo que Dios escogió para su reino. Acompáñenme. Dice 1 Corintios capítulo 1, versos 27 y 28. ¿Qué fue lo que Dios escogió para cambiarlo? Mire, usted se puede llevar una sorpresa hoy. Si nunca había leído este pasaje, puede ser que se lleve una sorpresa. 1 Corintios 1, 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Oyó eso, hermano? Entonces, yo cuando estaba preparando el tema, me venía a mi mente por qué el Señor se fue al mar de Galilea y escogió a los hombres que iban a ser los pilares del evangelio. 12 hombres. Y entre los que escogió, pescadores, hermano. No porque sea malo el trabajo, sino porque habla de la sencillez y la escasez económica y la falta de preparación académica. Habla eso. Y entonces escoge pescadores que estaban en pobreza, porque dice la Biblia que hasta las redes las tenían rotas, hermano. Yo oí a un predicador diciendo: es que Pedro y Andrés eran empresarios, tenían empresa de pescados. ¿Qué empresas, hermano? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que eran empresarios y que tenían una flotilla de botes. Dice, un bote. Y las redes ni servían. ¿Cómo se puede tergiversar el evangelio, hermano? Cuando lo que dice es que era gente humilde, era gente sencilla. ¿Por qué no se fue Jesús? ¿Por qué no se fue al Sanedrí? ¿Por qué no se fue al templo a escoger a los sabios de las leyes, de las letras? ¿Por qué no se fue a Gamaliel? ¿Por qué no fue a buscar a Nicodemo? No. Por 2 razones. El escoger lo vil, lo necio, lo menospreciado demuestra 2 cosas importantes. Número 1, demuestra el amor sublime que Dios tiene por nosotros. Porque Él te escogió por puro amor, hermano. Porque no vaya a creer que vio algo bonito en usted. Perdone. No se vaya a incomodar conmigo. No se me vaya a incomodar, pero qué bonito vio en usted. Qué mejor, qué mayor sabiduría vio en nosotros. Si la Biblia lo dice en 4 palabras, dice: lo necio, lo vil, lo débil y lo menospreciado. ¿Le queda una de esas palabras? Aleluya. ¿Le queda? A mí me quedan las 4. Las 4 me quedan a mí. Porque lo que Dios quería mostrar son 2 verdades profundas: el amor sublime que Dios nos tiene, y 2, el poder de poder transformar de una vida que no es nada, envolverlo en una vida útil y de gloria para el Dios de los cielos. Ahí se muestra. Ahí se muestran las 2 verdades profundas de la escogencia que Dios ha hecho con nosotros. Primero, el amor, porque nos amó no siendo nada, nos amó siendo lo vil, nos amó siendo lo débil, nos amó siendo lo menospreciado, y muestra su poder en convertir lo que no era nada en algo útil y glorioso en las manos poderosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravillosa obra. Ahí es donde uno mira que la transformación de Dios es profunda, es sumamente profunda. Por eso cuando te has convertido bien, oiga lo que voy a decir, cuando te has convertido bien al Señor, la gente que te conoció antes dice: de veras vos que si Dios te cambió a vos, puede hacer cualquier milagro. Porque hay gente, hermano, yo no sé cómo era usted, pero algunos éramos firmitas, hermano.
Algunos teníamos un historial atrás, que por Dios, hermano. Nosotros casi con el historial del ladrón de la cruz, ¿va? ¿Qué historial el que tenía el ladrón de la cruz? ¿Qué historial? Bueno, algunos de los jovencitos, los que nacieron en el evangelio, dicen: gracias a Dios que no pasé por ahí. ¿Pero usted cree que por bueno lo escogieron? No. Porque ya estando adentro del arca, se le pueden manifestar cosas adentro. El haber nacido en cuna del evangelio no te garantiza la salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay entrada en el reino de Dios. Por eso tienen que conocer a Dios como su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Veamos algunos textos de esto. Deuteronomio 7:7, ya vimos 1 Corintios 7:27 y hablamos de 4 palabras ahí. Deuteronomio 7 le habla al pueblo de Israel, que en figura también somos nosotros, porque nosotros somos sombra, figura del pueblo de Israel. Ahora somos el pueblo espiritual. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros, oiga esto, hermano, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, ¿qué dice, hermano? El más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué significa el más insignificante? No había nada bueno ahí. ¿Quién compra nada bueno, hermano? ¿Usted se va al mercado a comprar nada bueno? ¿Verdad que no? Uno busca lo mejorcito y hasta las pruebas. Yo como antes no sabía, hoy ya más o menos aprendí. Pero yo veía a las hermanas que agarraban las sandías y yo le hacía por todos lados y yo la veía igual. Pero ya aprendí que no, que se oye diferente, pero eso es otra cosa. Agarra uno las cosas y las mira, las huele, este está bueno. Normalmente uno compra lo mejor, pero Dios pasó por el mercado del mundo y ahí estaba usted en una vitrina. Ahí estaba usted, ahí estaba yo también, en una vitrina. Allá como lo que apartan los cuidadores, ¿verdad? Aquellos que ya van a retirar del mercado, porque ya no sirve. Esto ponerlo aquí a un lado, ponerle 5 por 1, porque eso ya no sirve. ¿Sí? 5 por 1, tal vez se lo llevan. Hay gente que se lo lleva, ¿va? Porque dice 5 por 1, ya no sirve, pero se lo lleva. Y por ahí pasó nuestro Jesús. Te vio en la vitrina, todo triste, todo chupado ya. Todo chupado, todo hecho trizas. Dice: este está bueno. Este clasifica para mi reino. Pero ¿y por qué, hermano? ¿Y por qué escogió Dios? Es que ya no tiene esperanza. Ya no hay manera de que esto sirva. En las manos del hombre y en las manos del ser humano, eso está perdido. Pero en las manos del Dios Todopoderoso puede revivir, puede volver a la vida, puede ser cambiado, puede ser transformado y puede ser trasladado a ser útil y para la gloria del Señor. Yo sé que quizás podría usted incomodarse conmigo, pero no se incomode conmigo, incomódese con la Biblia, porque la Biblia es la que lo dice. Pero en realidad, parte de nuestro cambio de vida se debe a reconocer y entender de dónde te sacó Dios. Si eso nunca se te olvida, entonces vas a estar firme todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a estar agradecido con Dios. Está escrito en la Biblia: porque al que más se le perdona, ¿qué dice, hermano? ¿Se acuerda usted qué dice? Al que más se le ha perdonado, más ama al Señor. Cuando usted y yo reconocemos todo lo que Dios nos ha perdonado,
entonces no podemos dejar de amar a Dios. No importa lo que pase, yo sigo amando a Dios. No importa lo que sucede en mi vida, yo sigo amando a Dios. No importa que te ofendan, que te digan lo que digan, yo sigo amando a Dios. ¿Por qué? Porque sé de dónde me sacó Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya, veamos otro punto. El llamado. El llamado que Jesús hace es: venid en pos de mí. Esa frase es importante. Eso lo dice Marcos 1:17, acompáñeme. Dice Marcos 1:17: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Quedémonos con la primera parte. Venid en pos de mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que desde que entras por la puerta de la salvación, todo te va a ir bien en el camino. Significa que cuando entras por la puerta de la salvación, te empiezan a coronar y a dar honra y todo te va a ir bien. ¿Eso significa? No. Cuando la Biblia dice venid en pos de mí, está hablando de una vida de negación. Está hablando de una vida de humillación. Está hablando de una vida que aprende a rendirse delante de Dios. ¿Por qué? Lo dice Mateo 16:24, da el significado de la palabra venid en pos de mí. Y dice Mateo 16:24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice, hermano? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Eso significa venid en pos de Él. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Humillarnos, rendirnos delante de Él. Señor, haz tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieras. Mi ego, hermano, mire, una de las cosas en las primarias que Dios quiere trabajar es en nuestro ego, en nuestro orgullo, porque por naturaleza humana somos orgullosos, hermano. Por naturaleza humana ya traemos ese. No, a mí que no me vengan con cuentos. A mí, si algo me dicen, me van a hallar. ¿A quién van a hallar? ¿Al nuevo o al viejo? No, pero es que no me conocen. Yo soy de los de Oriente, y en Oriente no hay cuento. Allá a puros balazos hacemos cuadrado el sol. Si no quieren, mire, el orgullo es algo que cuesta rendirlo, y es lo primero que Dios quiere trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mientras más ego tengamos y más orgullo tengamos, le estorbamos a Dios en lugar de servirle al Señor. Mire, se lo voy a plantear de esta manera. Entre los discípulos de Jesús habían unos que estaban siendo procesados. Hay unos que les llama el Señor los hijos del trueno. Los hijos del trueno eran servidores, eran discípulos de Jesús. Y entonces les dijo: Señor, vayan a preparar las ciudades para que cuando yo llegue, solo llegue a predicar. Fueron a una ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, fueron a una ciudad y parece que no los quisieron recibir. Les dijeron: aquí no vengan a hacer campañas evangelísticas, váyanse para afuera. Y entonces regresaron, los hijos del trueno regresaron con Jesús y le dijeron: Señor, fíjate, en esa ciudad no nos dejan entrar. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y queme toda esa ciudad? Mire qué discípulos esos, hermano. Qué amorosos esos apóstoles. Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no los he mandado a destruir, los he mandado a predicar el evangelio.
Entonces tuvo que el Señor tratar con la vida de ellos hasta que fueron transformados. Pero mientras más nuestro ego está elevado, mire, le estorbamos a Dios, hermano. Él quiere hacer algo y uno dice no. Pero mira, hijo, quiero que me ayudes a hacer esto. No, es que si no lo hacen como yo digo, no. El ego, el orgullo está allí. Y Dios quiere, hermano, que nos neguemos a nosotros mismos. Y dice la Biblia, y tome su cruz. ¿Y qué dice, hermano? Y sígame. Mucha gente ha creído que la cruz es el marido, que la cruz es el esposo, o que la cruz es la esposa. Viera, hermano, mira qué cruz más pesada es la que me dio Dios. Viera, hermano, cómo tengo que aguantar a la señora. No, esa no es la cruz. Bíblicamente, pues, usted quizás la hizo la cruz, ¿verdad? Pero bíblicamente no es su cruz. Bíblicamente la esposa es la benevolencia de Jehová para su vida. Eso es lo que la Biblia dice. Bíblicamente el esposo es su cabeza, su cobertura. Y la cobertura es la que cuida, protege y provee todo lo necesario para la casa. Esa es la cabeza. No es el logro que llega gritando a la casa. Ese no es. Pero ese es el que usted cogió. Dele un aplauso al Señor si se anima. Ya, porque usted escogió, ¿verdad? Pero mientras más nos negamos en la presencia de Dios, nuestro ego empieza a bajar y Dios empieza a transformar nuestra vida. Otro versículo. Voy avanzando porque el tiempo me alcanza. Mateo capítulo 8, verso 19 al 20. Venid en pos de mí. Ahí estamos en ese punto. ¿Qué significa venid en pos de mí? Dice Mateo 8, 19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Fíjese que dentro de este proceso de transformación, primero es el arrepentimiento, como vimos en el primer punto. Segundo es reconocer de dónde nos sacó Dios. Y tercero es empezar a rendirnos, a rendir nuestro ego y a negarnos. Pero dice, apareció un escriba por ahí y le dijo: Señor, maestro, yo te voy a seguir donde tú quieras. Pero como el Señor conoce el corazón, de inmediato vio y dijo: mira, si me quieres seguir, debes de saber que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde dormir. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde dormir. En otras palabras, la vida del evangelio nunca ha sido cómoda. La vida del evangelio nunca ha sido fácil. Si usted quiere vivir un evangelio fácil, es porque usted quiere vivir otro evangelio. Pero el evangelio de Jesucristo nunca ha sido fácil, nunca ha sido acomodado, nunca ha sido fácil. Yo les contaba a los hermanos al primer servicio, les decía a los hermanos que nosotros aquí en Estados Unidos tenemos el privilegio, la bendición de tener muchas comodidades dentro de la iglesia y dentro de nuestra propia vida. Vivimos de una manera mejor, con mejores vehículos, con mejor comodidad, con aire acondicionado, con carro. Allá ni un burro teníamos. Aleluya. Algunos sí, les alcanzó para eso, pero otros no. Pero yo le decía a los hermanos temprano que nosotros tenemos la bendición aquí de tratar de que usted esté cómodo en el culto, no hacerle cómodo el evangelio. Una cosa es
tratar de hacer que usted esté cómodo en el culto, y otra cosa es hacerle cómodo el evangelio. Yo no quiero hacerle cómodo el evangelio, porque si usted se acomoda a un evangelio tranquilo, entonces nunca va a ver la obra de Dios en su vida. Usted no se debe de acomodar, hermano, a las luchas que debe de tener el cristiano. No se debe de acomodar a las pruebas que debe de vivir el cristiano. No se debe de acomodar a la transformación de vida que tiene que tener el cristiano para entrar al reino de los cielos. Y les decía, allá en El Salvador, yo me acuerdo de una iglesia que visitábamos muy seguido, y habían unas bancas, hermano. Allá no habían sillas así, unas bancas. Pero las bancas, como que el que las hizo, como que no mucho podía, fíjese. Porque le había hecho un respaldo, que la manera en que estaba hecho el respaldo es que el final de la tabla del respaldo se le encajaba a uno aquí en la espalda, hermano. Se le metía el filo de la tabla, se le metía a uno aquí. Entonces, si uno quería descansar y hacerse para atrás, más se le metía. Entonces, fíjese que todos los que estaban en el culto, todos estaban así, mire. Porque nadie quería sufrir la cortadura de la tabla, ¿va? Todos estaban así. Pero fíjese que me di cuenta que todos estaban atentos a la palabra. Pensando en eso, les dije a los hermanos: ¿y qué tal si mandamos a hacer unas cuantas de esas aquí? Porque aquí hasta se me duerme alguno. Dele un aplauso al Señor si se anima. De repente le vamos a mandar a hacer su banca. Pero eso es en la comodidad de adentro, de aquí de la iglesia. No, pero el evangelio no es cómodo. Porque cuando quieres vivir un evangelio verdadero, te van a señalar. Cuando haces lo correcto, te van a señalar. Cuando quieres vivir con justicia, te van a señalar. Cuando quieres vivir haciendo lo bueno, te van a señalar, porque van a decir: ahí viene otra vez el cristiano, ahí viene el predicador. Sí, pero no quieres hacer lo mismo que los otros hacen. No es cómodo. Se te vienen enemigos sin que uno los esté pidiendo. Te acusan sin tener problema con ellos. Pero es que te están poniendo a prueba. Te están sacando de la comodidad. El evangelio no es cómodo. El evangelio es, dice la Biblia, que el evangelio es para los valientes que lo arrebatan el reino de Dios. El evangelio, dice la escritura, que desde Juan, hermano, el reino de Dios sufre violencia, dice. Pero solo los valientes, ¿qué dice, hermano? Lo arrebatan. ¿Hay valientes aquí? Levanten la mano los que son valientes. Vaya. Cuando usted vea venir la prueba, no se sienta mal. No se achique, dirían en El Salvador, ¿va? No se achique. Párese firme. Manténgase firme en su fe, y Dios lo va a sacar adelante en victoria. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Voy al último punto, porque el tiempo me alcanzó. La transformación plena llega cuando tu vida se convierte en un instrumento para Dios. Ahí llega la transformación plena. Porque Marcos, el texto que leímos, Marcos 1:17 dice: y os haré pescadores ¿de qué dice, hermano? De hombres. Es decir, un instrumento en las manos del Señor. La transformación de Dios, o la transformación que Dios quiere hacer, no es solo para que seas salvo, hermano. Si la salvación la obtienes desde el principio, desde que entraste a la puerta, eres salvo. Los que creyeron en Jesucristo son salvos. Pero ahí se terminó el trabajo. ¿Terminaste ya la carrera? No. Ahí apenas estás comenzando. Hay que rendirnos. Debemos reconocer quiénes somos, hasta que Dios nos lleve a ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Un qué? Un proclamador del evangelio. Uno que está dispuesto a que Dios lo use dentro de su reino.
Leemos un texto, Juan capítulo 6, verso 44. ¿Cuántos queremos ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Cuántos quieren ser un instrumento en las manos de Dios? Hermano, ese debe de ser el anhelo de todo cristiano. Ser un instrumento en las manos del Señor. Porque mientras estamos aquí, quiere decir que no han terminado su obra en nosotros. Nos están procesando. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay personas que Dios ya tiene escogidas para que sean salvos, pero resulta que te quiere usar a ti para que tú le hables a esa persona que Dios va a alcanzar. Y hay gente que Dios te la pone alrededor, que te busque, que te pregunta, que te la pone cerquita para que tú le hables. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado para ser un instrumento en las manos del Señor. Hermano, aquí no estamos de paso, estamos de paso, pero no de vacaciones. Aleluya. Por supuesto que se puede ir de vacaciones, ese no es el problema. Estoy hablando espiritualmente. Espiritualmente. Usted y yo estamos en esta tierra para cumplir un propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Ser útil en el reino. Ser un instrumento en las manos de Dios. Ser una herramienta que Dios use para su reino y para su salvación. Quiere decir entonces que si no estás siendo útil, si no estás siendo un instrumento en las manos de Dios, se te está yendo el tiempo. Se te está escapando el tiempo. Porque no fuiste creado ni fuiste llamado para estar sin utilidad. En una casa grande, dice la Biblia, hay instrumentos de todo tipo. Instrumentos de honra, instrumentos para usos viles, dice la Biblia, instrumentos de oro, de plata o de madera, pero todos tienen una utilidad. ¿Cuál es tu utilidad en el reino? Míreme para acá, por favor. ¿Cuál es tu utilidad? Pues hermano, yo aquí estoy. Bueno, deje que sea su vida un instrumento en las manos del Señor. Un instrumento para honra. Un instrumento para la gloria del Dios de los cielos. Y una manera de ser un instrumento es hablarle del evangelio a todo el que podamos, hermano. Yo les decía temprano en la mañana que hay gente que una sola palabra necesita. Una sola palabra. Y te la pone Dios cerquita para que tú le digas algo. Pero como a veces no hablamos nosotros tampoco, ¿va? No decimos nada. Entonces el que está cerquita te pregunta. Dice, mire, ¿y es cierto que usted va a la iglesia? Y uno, dicen que usted es cristiano, es cierto. Y pues ya no le queda de otra, ¿va? Fíjese hasta dónde, hermano, hasta dónde llega Dios de mandarte gente que te pregunte, porque como no nos ve hablar, entonces ellos preguntan. Ya le tiene que responder. Sí, yo soy cristiano. Ya tengo como 25 años. Pues no se le nota. Qué pena, ¿va? Instrumento en las manos de Dios. Instrumentos para honrar al Señor. No deberíamos dejar que ninguna persona que se nos acercó a hablarle, no deberíamos dejar que se fuera sin que sepan del Dios que tú conoces. No deberíamos de dejarlo. Pero ¿y qué le digo? Solo dígale que usted es cristiano y que Dios hizo un milagro en su vida. ¿O ha hecho un milagro Dios en usted, hermano? ¿Ha hecho un milagro en su vida? Dígalo. Es que no sé de texto, no sé. Solo diga lo que Dios hizo en usted. Solo diga la maravilla, el milagro,
la misericordia que Dios tuvo para su vida. Dígalo. Quizás sea la palabra que necesita esa persona para que conozca del Dios eterno. Pero lo dejamos ir. Pasa por ahí, nos preguntó una dirección, hablamos de fútbol, hablamos de lo caro de la gasolina, hablamos del COVID, hablamos de ¿qué más? De la Copa de Oro, hablamos de los Juegos Olímpicos, hablamos del Mundial que ya viene, o no sé cuándo viene, pero por ahí. Y hablamos de todo. Y nunca le dijimos que Dios es nuestro Salvador. Se nos fue el tiempo. Dios no quiere eso, hermano. Pescadores de hombres. Te convertiré en pescadores de hombres útiles en el reino de Dios. Póngase de pie, por favor, hermano. Ese es el evangelio que transforma. Es el evangelio que hace su trabajo en nuestra vida. Y hoy tenemos la oportunidad de ver las maravillas que Dios hizo, que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nosotros por la pura misericordia del Señor. Yo quiero invitarle esta mañana, quiero invitarle a que le digamos al Señor: Señor, restaura mi vida con tu palabra, con tu presencia. Yo no sé por dónde va usted, cuán cambiado se siente de parte de Dios. ¿Ya se siente cambiado? ¿Siente que Dios se está transformando? ¿O siente que no ha pasado de la misma posición de hace tiempo? Déjese trabajar por Dios. Déjese que Dios haga la obra en su vida y conviértase en un instrumento en las manos del Dios de los cielos. Cierra tus ojos un momento. ¿Se animaría usted a decirle esta mañana: Señor, cámbiame lo que tengas que cambiarme, Señor? Lo que tengas que cambiar a mi vida, hazlo tú, Señor, por favor. Aleluya. No importa cuán duro, cuán difícil haya sido tu vida, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Una vez más, dile conmigo al Señor: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de Él. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si usted esta mañana cree que hay cosas que Dios necesita cambiar en su vida, yo te voy a invitar a que te vengas aquí adelante con nosotros, con la plena convicción que solo Dios puede cambiarlas. Véngase adelante y venga a decirle: Señor, cámbiame, cambia mi vida, transfórmame, Señor. Venga a dejarla a los pies de Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Venga a decirle: Señor, solo tú puedes cambiarme. Solo tú puedes transformarme. Solo tú puedes arrancar de mi vida las cosas que no te agradan, Señor. Porque todo lo que hay, eso es dentro de mí. Y si usted ya está aquí adelante o allá en las sillas, cambiado, Señor, ponga su vida delante de Dios. Todo lo que hay, Señor, cámbiame mi corazón, transfórmame, Señor. Necesita más de mí, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos dentro de mí. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Ser cambiado, Señor. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesito más de ti, Señor. Necesito más de ti. Que hay dentro de mí, aleluya, necesita ser cambiado, Señor. Transfórmanos, Señor, porque todo cámbianos, cambia nuestra vida, de mi corazón, cambia nuestro corazón, cambia nuestro ser. Solo tú puedes hacerlo. Todo lo que hay dentro de mí. Aleluya, Dios. Hable con Dios esta mañana. Hable con Dios. Porque todo lo que hay, dígale a Dios con confianza, con libertad: Señor, cámbiame. Transforma mi vida. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita, Señor, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más le decimos: porque todo lo
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira los corazones de aquellos que te dicen: Señor, cámbiame. Tú que conoces lo profundo del corazón y conoces las áreas que todavía no hemos rendido, Señor, te pedimos que obres, que transformes en nuestra vida, que hagas una obra maravillosa. Arranca de nosotros lo que nos sirve. Arranca de nosotros lo que nos estorba. Hoy rendimos nuestro corazón, nos humillamos, nos negamos a nosotros mismos, deseando que tú crezcas en nuestra vida. Crece, Señor, por favor, en nosotros. Y que cada día yo pueda menguar. Que cada día yo pueda bajar. Y tú crezcas en mi vida, Señor. Padre, obra en la vida de aquellos que van a ser instrumento en tus manos. Señor, yo los bendigo para que sean un instrumento de honra. Yo los bendigo para que sean un instrumento que te glorifique. Un instrumento que te honre, que te glorifique a ti, Señor. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice a nuestros hijos, y que juntos en familia podamos ser familias que te glorifiquen y que te exalten. Todo, Señor amado, lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todo lo pedimos en Cristo. Amén, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.